El día de ayer tuvimos liquidaciones por lo que es Bitcoin y además en las altcoins teniendo una caída del 33% para algunas. El día de hoy vamos a estar hablando qué es lo que está sucediendo con Bitcoin y las criptomonedas y qué es lo que esperamos para los próximos días en este mercado. Muchísima gente está entrando al mercado apalancado y esas posiciones, cuando superan un cierto límite, terminan siendo liquidadas y en consecuencia perdiendo todo su dinero. Venimos ya hace varias semanas con movimientos netamente alcistas y ninguna corrección. Y el día de ayer estuvimos con una corrección normal del mercado, teniendo algunas correcciones de hasta el 33%. Además, vemos que las liquidaciones de Bitcoin en posiciones de short el día de hoy está en torno a los 104, 107 mil dólares. Y para mi punto de vista, es muy probable que para las próximas horas o próximos días de esta semana podamos tener una liquidación de esas posiciones de short. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener cuidado a la hora de operar y no obviamente convertirnos en un número más dentro de la estadística, como es el caso del día de ayer con las liquidaciones de long. Otra cosa que tenemos que estar observando mucho nosotros, si buscamos en Google Bitcoin, estamos viendo cada vez menos búsquedas. ¿Por qué? Porque están siendo reemplazadas por búsquedas como XRP, que ya al día de hoy tuvo una subida del más del 2000%. Y son criptomonedas que desde mi punto de vista no me interesa tener en mi portafolio, justamente porque es algo que ya subió demasiado. ¿Podemos llegar a tener un movimiento del 30, 40, 50%? Sí, pero vamos a tener una mejor oportunidad en otras criptomonedas que no sean XRP. Ahora sí, vamos a pasar al análisis técnico del gráfico, pero antes déjame recordarte que utilizo el broker llamado QuantFury para realizar todas mis operaciones sin pagar ninguna comisión ni nada por el estilo. Utiliza el código EMA si querés recibir una recompensa de hasta $250. En primer lugar, lo que tenemos que observar es que este último fin de semana tuvimos menos volumen que en los fines de semanas anteriores. Si nosotros observamos en una primera instancia, venimos con subidas realmente muy grandes, y que esta semana tenga una corrección, por ejemplo, Bitcoin de un 3%, para mí no es para salir corriendo a vender todo ni nada por el estilo. Yo ya tomé ganancias de una parte de Bitcoin, sí, como lo vengo diciendo en los vivos y en los videos, yo ya cerré una parte de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya lo había comprado en torno a los 17.800 y ya estamos en 100 mil dólares. Obviamente que ya tengo casi un por 5, un por 6 de mi dinero y obviamente tengo que tomar ganancias. ¿Esto puede seguir subiendo? Sí, para mí, desde mi punto de análisis, tenemos que la zona en torno a los 114, 120, 130 mil dólares siguen siendo todavía muy probables. Entonces, lo primero que tenemos que observar es una corrección normal del precio. Vemos cómo el precio el día de hoy mantuvo muy bien la zona de la EMA de 100, que son más o menos los 96.500 dólares. En este momento estamos casi confirmados en un movimiento que podría llegar hasta la zona de 100 o 102 mil dólares. Hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar en torno a los 6 y 109 en caso de que rompa este máximo anterior. Porque recuerden, mucha gente hoy tiene un sentimiento más bien bajista, no tan alcista, porque tuvimos una corrección muy fuerte en las altcoins y entonces mucha gente va a estar pensando que ya está, se terminó el ciclo y no vamos a ver más una subida. ¿Y por qué digo que podemos llegar a continuar con nuestro movimiento de Bitcoin al alza, pero también de las altcoins? En una primera instancia nosotros tenemos que observar lo que es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Para los que no sepan, la dominancia de Bitcoin es el porcentaje de dinero que está entrando a Bitcoin. Y como lo podemos ver, hace un par de días, sábado, domingo, estábamos en torno a los 55%. O sea, si hay 1000 dólares invertidos en las criptomonedas, 550 dólares están invertidos en Bitcoin y el resto, que son 450, en todas las demás criptomonedas. En este momento, nosotros tenemos que estar observando muy bien qué es lo que pasa en torno a los 58%. ¿Por qué? Porque esto sería una confirmación clara
de una tendencia de la dominancia de Bitcoin bajista. Este es el gráfico que nosotros tenemos que tener a la vista siempre que vayamos a operar cualquier cosa que no sea Bitcoin. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, como les decía recién, la dominancia y por otro lado el precio de Bitcoin. ¿Qué estábamos observando estos días? Que la dominancia de Bitcoin estaba subiendo y que Bitcoin estaba bajando. Entonces el precio de las altcoins tuvieron un movimiento bastante bajista. Siempre que tengamos una dominancia bajista, podemos continuar con nuestro movimiento alcista en altcoins. Entonces, ya dejamos un escenario alcista para Bitcoin hasta la zona de los 102 mil dólares, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos bien lo que es futuros de Bitcoin que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, hay un pequeño hueco del precio. Cuando el viernes cerró en los 77.800, hay un gap bajista en torno a la zona de los 80 y los 77.500 dólares. Esto tiene un impulso bajista para nuestro precio. Puede ser que en algún momento lleguemos, pero no lo sabemos cuándo. Puede ser que sea esta semana o puede ser que sea dentro de 3 meses, 4, 5, no lo sabemos. Pero sabemos que en algún momento esta zona va a ser rellenada en el precio. Ahora sí, vamos a pasar a analizar algunas altcoins que pueden llegar a tener un buen movimiento esta semana. En primer lugar, estamos observando que lo que es el precio de Ethereum rompió nuestra zona de soporte en torno a los 3.700 y en este momento está resistiendo la zona de los 3.650. En caso de que las próximas horas se mantenga por encima de los 3.670 y que veamos la dominancia de Bitcoin cayendo, tenemos una probabilidad de ir a visitar la zona de los 4.000 dólares nuevamente para lo que es el precio de Ethereum. Por otro lado, ¿sí? Otra criptomoneda que está dando mucho que analizarse es BNB. Al igual que lo que está pasando en Ethereum, estamos viendo que hay una zona de soporte en torno a la EMA de 100, o sea, en torno a la zona de los 680 dólares. Y en caso de que el precio termine teniendo nuestro movimiento de confirmación por encima de 700, podríamos estar visitando nuevamente la zona de los 749 y 770 dólares. Para mí es un posible movimiento del precio que nos puede estar dando BNB. La tercera criptomoneda que podemos llegar a analizar es TRX. De nuevo, estamos viendo una posible zona de compra. Si bien a mí me saltó el stop loss de esta posición de trading, no de spot, y lo que observamos es lo siguiente. Estamos viendo una divergencia entre lo que está pasando en el precio, cada vez cayendo con menos volumen y con el MACD mostrándonos todavía sin confirmar una resistencia en torno a los 26 centavos, pero además teniendo una posible divergencia alcista. Entonces, si me preguntan a mí, lo que tenemos es esto. Lo más cercano a la zona de los 24 centavos podría estar dando nuestro movimiento al alza y terminar llegando a la zona de los 37 y 40 centavos. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, que estamos en vivo de lunes a jueves a las 9:30 de la noche todos los días.